Algunos padres creen que exhibir a sus hijos en redes sociales es una buena idea. Mire, gente, 15 años tiene este niño y con lo que me salió, mire. 15 años tiene. Embarazó a la novia. ¿Qué vas a hacer ahora? Te dimos la confianza tu mamá y yo. ¿Cuántas veces platicamos contigo? Siempre dándote consejos. Y ve con lo que nos sales. Quizá los padres se graban a sí mismos exhibiendo a sus hijos en redes sociales porque quieren darles una lección. Sin embargo, esto puede tener el efecto contrario. Aprovechando también quise hacer este video para pedirle a mi hijo una disculpa públicamente por haberlo exhibido. Yo nunca me imaginé que este video que yo iba a hacer, que iba a subir a las redes, se iba a viralizar tanto, que tanta gente lo iba a ver. Desgraciadamente los padres de la niña pues no quisieron apoyarla, aquí nos la mandaron con todo y la maleta. Algo que las personas tienen que entender es que exhibir a sus hijos en redes sociales no los convierte en buenos padres. Todo lo contrario, exhibir a sus hijos en redes sociales puede provocar que se burlen de ellos. El día de hoy le vengo a dar una lección de vida y de humildad a mi hijo Jorge, que le sirva de lección. El día de hoy le tocó venir toda la semana en chanclas, quiero que las muestres, en guaraches, unos guaraches muy humildes. No viene descalzo, porque yo no voy a permitir que ande descalzo. Pero no trae sus zapatos favoritos, estos Adidas, que ahorita va a regalar él personalmente a la persona de la que se estaba burlando por traer tenis piratas. Yo viendo cómo regañan a mi compa. Como mencionamos, el grabar a tus hijos mientras tratas de darles una lección puede provocar que se burlen de ellos. Ojo, pero eso no quiere decir que esas personas sean malos padres. Son padres que quizá no ven el panorama completo. Aunque por otro lado, sí existen personas que no deberían ser padres o madres porque tienen trastornos mentales importantes, con una marcada falta de empatía y remordimiento, y sus conductas sí están encaminadas a agredir directamente a sus hijos. Estas agresiones podríamos categorizarlas como grotescas e inhumanas. At what age? I molested her at 18 months old. And I thought to myself, I said, well, this is going to be easy. This is going to be easy. I'm going to have my own child, my own stepdaughter, which is really not blood related to me. And I'm telling myself these things, it's not blood related to me. When she grows up to be 14, 15 years old, I will have the perfect sexual mate. Sexual. Desafortunadamente, personas como la del video anterior sí existen, y estas personas podrían resultar muy peligrosas para algunos individuos, causándoles daños muy importantes, como fue el caso de Beth Thomas. Where's your birth father? What's he doing? He's right there, and there's his hand. His hand's right there. Where? Right there. You can't hardly see it because it's green. What's it touching? Janus. And what is your birth father doing? Hurting it. Your face looks sad. Can you tell me about that? It's crying because there's dots of the tears. Estas vivencias en etapas tempranas de la vida no solamente les pueden causar un daño físico a los niños, sino también un daño psicológico muy importante, y pueden predisponerlos a presentar muchas conductas patológicas. Are people afraid of you, Beth? Who's afraid of you, Beth? John. Your brother. And what is your brother? Why is your brother afraid of you? Because I hurt him so much. At nighttime, what do your parents do to your door? Lock it shut. Why do they lock it shut? Because they don't want me to hurt John. Are they afraid that you might hurt them? Yep. Would you, Beth? When would you do it? Right now. And what would you do to him, Beth? Stab him. Okay. What would you stab him with? A knife.
Aunque la niña del video anterior, conocida como Beth Thomas, pudo integrarse a la sociedad de manera efectiva, esto ocurrió porque existía una intervención adecuada en épocas tempranas de su vida. Sin embargo, esto no ocurre siempre, y como hemos visto en videos anteriores, una relación conflictiva con los padres o con los cuidadores en etapas tempranas de la vida puede predisponer a algunos individuos a presentar muchas conductas patológicas. Eran las 11 de la noche cuando llegué a la casa. Mi compañero me ayudó a entretener a mi bisabuela mientras yo ahorcaba a mi tía en la cocina. Después de haber terminado con mi tía, le dije a mi compañero que topara a mi tía para ir con mi bisabuela y hice lo mismo. Subimos los cadáveres al carro, limpiamos todo y fuimos a tirar al basurero de San Luis. Las acomodamos, les pusimos gasolina y la incendiamos. Estaba en nuestra fondo. Mejor lugar para tirar. Había más de media hora para poder acomodarlos. Venimos a Tepic y ahora andamos a arreglar el auto, el lavado y lo dejamos por ahí abandonado. El efectivo estaba en lo que era la bolsa de mi tía. Lo agarramos, eran más de 10,000 pesos. Las tarjetas de banco junto con la NIP también estaban en las bolsas. Así es como lo hicimos. ¿Ocuparon ese dinero? No, ¿Cuál fue el fondo o el motivo real de ese homicidio? cosas personales, sentimientos, no te los puedo explicar. Otro caso que ejemplifica lo anterior es el caso de Edmund Kemper, quien en la década de los 70 se convirtió en un asesino serial muy famoso. Incluso llegó a asesinar a su propia madre. Desde una edad temprana, Edmund Kemper evidenció su naturaleza sádica y despiadada, ya que empezaba a presentar conductas nocivas. De hecho, una de sus primeras víctimas fue la gata de su familia, a la que mató y enterró en el patio trasero de su casa. Después de eso, sacó su cuerpo, le arrancó la cabeza, la clavó en un palo y la colocó en la cabecera de su cama. Sin embargo, algo que cabe resaltar sobre Edmund Kemper era la relación conflictiva con su madre, ya que los continuos desprecios y malos tratos a los que fue sometido por parte de su madre durante su infancia fueron parte importante para que él se convirtiese en un asesino serial. Kemper sufrió una estricta educación materna, donde el sexo era visto como un pecado. Incluso, su madre temía que cuando era niño, Ed abusara sexualmente de sus hermanas, por lo que hacía que durmiera en el sótano. Estas circunstancias hicieron que poco a poco desarrollara cierta especie de rencor contra las mujeres, en especial contra su madre. Por diversas cuestiones, enviaron a Ed a vivir con sus abuelos. Sin embargo, una vez en casa de sus abuelos, Ed se daría cuenta que su abuela era muy parecida a su madre. Su abuela era manipuladora y una maltratadora emocional. Incluso era mucho más estricta y le imponía más castigos que su propio padre. A la abuela de Ed incluso le molestaba el modo en que Ed miraba y también estaba amenazándolo constantemente. También se quejaba de lo caro que resultaba alimentarlo y alojarlo en su propia casa, y su abuelo era algo indiferente con él. Sin embargo, sus abuelos pronto se enterarían que Ed no era un chico del todo normal. En agosto de 1964, a la edad de 15 años, Edmund Kemper asesinó a tiros a su abuela. Pero la cosa no terminó ahí, puesto que cuando llegó a su abuelo, también lo mató. Acto seguido, llamó a su madre y le dijo que llamara a la policía, pues había matado a sus abuelos. Cuando fue detenido, confesó que había asesinado a sus abuelos porque se había preguntado qué se sentiría matar a su abuela, y mató a su abuelo porque sabía que se enfadaría porque la abuela había muerto. Tras lo anterior, fue recluido en el Hospital del Estado, en la ciudad de Atascadero. Aquel era un recinto especializado en donde residían agresores sexuales y criminales con problemas psicológicos. A Ed se le diagnosticó con esquizofrenia paranoide, pero por su corta edad y su buena conducta, fue liberado cuando cumplió 21 años para que se pudiera reintegrar a la sociedad. Cuando fue liberado, llegó a la casa de su madre, Clarnell.
El asesinato de sus abuelos solamente era el inicio de una serie de crueles asesinatos. Además, cuando Ed Kemper llegó a su casa, las discusiones con su madre cada vez eran más frecuentes. De hecho, un día después de una larga y dura discusión con su madre, Ed Kemper salió de cacería. Eran las 4 de la tarde cuando dos estudiantes del Fresno College State, Mary Ann y Anita Luchesa, subieron al vehículo de Ed Kemper, quien dijo que las llevaría a la Universidad de Stanford. Sin embargo, eso jamás pasó. En lugar de llevarlas a la Universidad de Stanford, Ed Kemper las llevó a un lugar solitario para posteriormente asesinarlas de una manera sádica. Primero, encerró a Anita en el maletero, para después maltratar y matar a Mary Ann. Le cubrió la cabeza con una bolsa de plástico e intentó estrangularla con un cinturón. Ella se resistía demasiado, así que la apuñaló por la espalda. La chica se giró completamente para proteger su espalda, pero Ed le apuñaló el estómago. Después le apuñaló en repetidas ocasiones, hasta que finalmente le empujó la cabeza hacia atrás y le cortó la garganta. Anita, desde el maletero del coche, escuchó los gritos de auxilio de su amiga. Sabía que correría con la misma suerte. Ella sabía que no saldría viva de esa situación, y así fue, aunque su muerte fue incluso más violenta y sádica que la de su amiga Mary Ann. Después de asesinar a las chicas, Ed condujo hasta su casa, introdujo los cuerpos, los fotografió con una cámara, guardó las fotos de recuerdo, después decapitó sus cuerpos, violó sus cadáveres y también introdujo en sus cabezas repetidamente. Luego desmembró los cuerpos, guardando los pedazos en bolsas de plástico. Al día siguiente, condujo hasta la montaña más alta, enterró alguno de los restos y se deshizo de otra parte de los restos en algún basurero. Ed Kemper continuaría asesinando como si no hubiese un mañana. De hecho, preparaba cada crimen con sumo cuidado. Conocía bien todas las carreteras de la zona y sabía también cuáles eran las mejores zonas para deshacerse de un cadáver. Sus víctimas siempre eran estudiantes de la zona y siempre llevaba en su vehículo navajas, mantas, una pistola y bolsas para deshacerse de los cadáveres. Pareciera que Ed estaba perfeccionando su conducta criminal. Sin embargo, mientras Ed se hacía cada vez más y más profesional, la relación con su madre empeoraba cada vez más y más, pues su madre se casó y se divorció en 2 ocasiones y después de eso regresó a su casa en donde vivía Ed Kemper. Sin embargo, él no la vio con muy buenos ojos. Discutía con ella constantemente y en las discusiones se decían cosas muy crueles. Incluso el propio Ed Kemper confesaría más tarde que si ella no hubiese sido mujer, le habría golpeado en más de una ocasión, pero era su madre. Ese era el problema. My mother was a sick, angry, hungry, and very sad woman. I hated her, but I wanted to love my mother. And I watched the alcohol increase, I watched her social life drop off, I watched her get bizarre. She had terrible pain from her life, earlier life, her upbringing, a failed marriage with my father. I'm a constant reminder of that failure. Gracias a su trabajo, se marchó de casa de su madre y rentó una habitación propia, y fue allí donde llevó los cuerpos de sus siguientes víctimas. Su siguiente víctima fue Aiko Koo, de 15 años, quien fue secuestrada por Ed cuando ella iba de camino a su clase de baile. Pese a la dura resistencia que empleó la adolescente, Kemper logró abusar de ella en varias ocasiones para posteriormente asesinarla y tras meter el cuerpo en el maletero se lo llevó a casa de su madre. Los crímenes siguieron ocurriendo, tal era su sed de sangre que Ed comenzó a frecuentar el campus de la Universidad de California, muy próximo a su casa, con una pistola automática. Kemper continuó buscando nuevas víctimas para asesinarlas. Su localidad comenzó a llenarse de chicas desaparecidas que eran asesinadas y mutiladas, pero lo que resultaba curioso era que cada crimen normalmente coincidía con una fuerte discusión de Ed con su madre. Todos aquellos asesinatos eran de mujeres y eran el reflejo del odio que Ed sentía por su madre. Era su madre a quien Ed culpaba de la ausencia de su padre, pero sobre todo la culpaba de tantos años de maltrato y humillaciones. Ed se dio cuenta que lo que en realidad él quería era asesinar a su propia madre. Ed se dio cuenta que no pararía de asesinar a otras chicas si antes no solucionaba sus conflictos con su madre. And that's when I decided I'm going to murder my mother. I knew a week before she died I was going to kill her. And she went out to a party, she got soused, she came home, went to sleep. I was woken up by that, came out, I walked up to her bed, she's laying there reading a paperback. As many thousands of nights before. And she said, "Oh, I suppose you're going to want to sit up all night and talk now."
shit. And I looked at her, I said, no. I said, good night. And I knew I was going to kill her, you know? And I'm so cold, it's so hard. And that's the first time in 10 years I've looked at it that way. I mean, that intensely, that honestly. It hurts. For 7 years, she said, I haven't had sex with a man because of you, my murderous son. It was one of our arguments. I cut off her head, and I humiliated her corpse. Kemper finalmente asesinó a su propia madre, le cortó la garganta con un cuchillo, después la decapitó, abusó sexualmente de su cabeza decapitada y cuando terminó puso su cabeza en un estante, le gritó durante 1 hora y después le lanzaba dardos. Aunque posteriormente asesinó a una víctima más, el homicidio de su madre fue el fin de los asesinatos a las estudiantes. El homicidio de su madre fue una catarsis o un punto y aparte que posteriormente lo llevó a entregarse. Edmund Kemper finalmente se entregó a la policía y confesó todos sus crímenes, sin abogados, confesó todos y cada uno de los detalles de sus asesinatos y en dónde se había deshecho de los cadáveres, o bien lo que quedaba de ellos. Confesó así sin más, como si no pasara nada, como si estuviera contando una historia de terror. En todo momento permaneció frío, coherente y muy lúcido. En noviembre de 1973, el estado de California finalmente lo condenó a cadena perpetua y recomendó que jamás se le permitiera la libertad condicional. Edmund Kemper, al fin, había sido condenado. Como sabemos, existen muchos trastornos mentales que tienen origen en etapas tempranas de la vida, y muchas veces esos trastornos mentales van más allá de una simple ansiedad y depresión. Pero, ¿qué habrá dentro de la mente de los asesinos? ¿Qué es lo que hace que algunos individuos que sufren maltrato durante la infancia se conviertan en criminales, mientras otros pueden superar esos traumas? Pero sobre todo, ¿cuál es la manera correcta de corregir esas conductas? Estas y otras preguntas las podremos resolver en otro video. En fin, eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video, camaradas. Hasta pronto.